bueno es, ¿verdad?, poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo con aquellas personas que están aquí a los alrededores y que pueden escuchar acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquiera que se acerca a Él y le cree que hay un Dios poderoso. Yo creo que los que estamos aquí lo creemos, amén. Un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que liberta, amén. Bueno, yo quiero contar algo de mi testimonio y ahorita vamos a entrar un poco a la palabra de Dios, pero yo creo que es un tiempo especial para poder transmitir lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo desde el tiempo que yo lo conocí hasta hoy. Como bien dijo el pastor Sergio, él me conoció cuando apenas estaba yo empezando a caminar, empezando a conocer de Cristo Jesús. Mire, mi vida es parecida o tal vez igual a las de muchos que están aquí alrededor, ¿verdad? Yo viví en una familia disfuncional, mis padres se divorciaron a la edad de que yo tenía 9 años de edad, mis padres se divorciaron, empecé a vivir literalmente solo en la casa, vivía en un barrio un poco conflictivo allá por el Realito, allá en Guadalupe, Nuevo León. Estaba yo ahí, mi padre se fue de la casa, mi madre empezó a trabajar doble turno con la finalidad de poder suplir las necesidades que había dentro de la casa. Precisamente mi hermana y yo estuvimos viviendo ahí por un tiempo, como quien dice, solos. Y yo quiero que sepas una cosa, hay algo que dice la escritura en Juan capítulo 10, versículo 10, dice la escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y la finalidad del diablo es destruir lo que Dios ha diseñado. Y lo más maravilloso que Dios ha diseñado es la familia. Todas las familias de la tierra son creación de Dios. Dios las formó con un plan, con un propósito, pero por medio de la familia es que uno no se da cuenta y que el diablo empieza a meterse en la familia, empieza a meterse en las casas, empieza a dividir los matrimonios, empieza a haber divorcios, a haber violencia y de ahí se empieza a desprender todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es la drogadicción, el alcoholismo, la gente que está como indigente tal vez, la persona que está en un tiempo tal vez también de confusión en su identidad, ¿verdad? Que está en el homosexualismo, aquella persona que está practicando también el lesbianismo. Hay infinidad de cosas que nosotros no nos damos cuenta o no percibimos que la raíz de ese problema que nosotros muchas veces señalamos desde lejos es la casa, es la familia. ¿Sí? Y bueno, yo empecé a los 12 años, cuando mis padres se divorcian, empecé a los 12 años a consumir marihuana, a drogarme con marihuana y bueno, todo empezó, ¿verdad? Ahí en la secundaria y todo era como que relax, ¿no? Era para conocer, para saber qué era lo que se sentía y bueno, pues empecé a fumar marihuana y me gustó porque, pues ya sabrá, empecé risa y risa, ¿verdad? Y jajaja y jijiji, todo me daba risa. ¿Sí? Todo me causaba gracia y pues volví y volví y volví. Y mientras más estaba ahí fumando marihuana, más había una necesidad en mi corazón, en mi persona, ¿verdad? De llenar un vacío que había dentro de mi ser. Yo no sabía qué era. Empecé a inhalar cocaína, empecé a fumar piedra, empecé a inyectarme en la vena, ¿sí? Empecé a saltar, a tomar pastillas psicotrópicas, ribotril, roinol, empecé a hacer y deshacer de lo peor. No había quien me dijera que no, ¿sí? Empecé a saltar en las calles para seguir drogándome, empecé a robar en las farmacias, en los Super 7, en donde fuera. Yo andaba quitando cadenas, andaba haciendo y deshaciendo porque estaba perdido y creía que eso me daba fama a mí, ¿sí? Era el peor aparentemente, era el que todos le tenían miedo y eso me daba fama y aparentemente todo estaba bien, pero solamente yo sabía que había un problema en mi ser, que nada de eso podía darle la solución, nada de la droga, del alcohol, de las mujeres, los asaltos y de las fiestas y todo lo demás, nada podía llenar ese vacío. Entonces empecé y seguí
hasta que caí yo preso, ¿verdad? En el penal del Topo Chico estuve por 1 año y medio en el 2004, salí en el 2005 casi para terminar el 2005 y entrar al 2006. Cuando yo estaba ahí, yo decía, antes de llegar al penal del Topo Chico, perdón, yo llegué a un lugar llamado La Nueva Esperanza, me fui hasta Allende. Antes de eso, antes de que yo llegara al Topo Chico, y cuando yo estaba ahí, mi finalidad era que me pudiera esconder porque me andaba buscando la policía en aquel tiempo, ¿verdad? La AFI, la Agencia Federal de Investigación, me andaba buscando porque vendía droga, porque andaba vendiendo y andaba haciendo y deshaciendo y robando, y la policía andaba detrás de mí, me andaba buscando, ¿sí? Y bueno, pues yo me fui, según yo, a esconder allá al Instituto La Nueva Esperanza, donde conocí a Sergio el pastor y a su esposa también la conocí ahí. Y bueno, yo cuando estaba yo ahí, yo decía, no, esta vida no es la que yo quiero, porque la gente que estaba ahí, lo que quería era compartirme el amor que ellos tenían. Pero una persona que toda su vida o la mayor parte de su vida fue creada o más bien fue criada, ¿verdad? Y formada por a lo mejor viendo violencia, a lo mejor no recibiendo palabras de afecto, palabras de amor. Una persona difícilmente que tiene esa carencia, difícilmente puede aceptar que alguien le hable de amor. Yo no podía aceptar. Cuando a mí se me acercaban los compañeros a decirme, vente, hay una esperanza, hay una solución, yo les decía, para allá, no me estés abrazando, ¿verdad? ¿Qué, te gustan los hombres o qué? Para allá. Y yo era una persona cerrada, no aceptaba para nada que me dieran amor. Yo mismo no me amaba. Yo mismo, igual que la gente que estaba allí afuera, que me conocía, decía, yo así soy y así me quiero morir. Y quiero que cuando me muera, lleguen ahí al entierro y echen toda la droga que se pueda, porque me voy a levantar en la noche y me voy a seguir drogando. O sea que ya sabrá cómo tenía la mente. Ya sabrá cómo estaba yo. Estaba totalmente perdido. La gente que me conocía no me aceptaba. En el barrio no me querían porque nomás andaba haciendo las mías. Me metía a las casas y robaba de todo. ¿Sí? En mi propia casa yo mismo me fui cerrando las puertas cuando yo llegaba a mi casa, porque vivía en la calle. Yo no vivía en mi casa, yo me metía a las casas abandonadas de Infonavit y ahí me metía y ahí llevaba las cosas robadas y ahí vivía y salía en la madrugada y robaba y al otro día iba y lo vendía para seguir drogando, ¿sí? Y bueno, yo mismo me fui cerrando las puertas, yo mismo fui, porque cuando entraba a mi casa o a casa de cualquier familiar no salía con las manos vacías. Siempre tenía que llevarme algo con la finalidad de seguir drogándome, seguir inyectándome en la vena, seguir fumando y consumiendo pastillas psicotrópicas. Pero llegó un día que toda la gente que me conocía me daba la espalda. Pero yo quiero decirte algo muy importante en esta noche, que hay algo maravilloso que sucede. Porque cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todo el mundo dice que no hay esperanza para ti, cuando todo el mundo dice que tú no tienes una solución, hay alguien allá en el cielo que está abriendo sus brazos y dice, sí hay esperanza, sí hay solución, y la solución se llama Jesucristo, y Él es el que vino y murió por nuestros pecados para darnos libertad. ¿Sí? Cuando todos me dieron la espalda, hubo alguien que estaba extendiendo sus brazos para darme una nueva esperanza. Cuando todos me cerraron la puerta, había una puerta más grande allá en los cielos, ¿sí? Que se estaba abriendo y que decía, entra en el gozo de tu Señor, ven, porque yo tengo la respuesta para ti. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La Biblia dice, para entrar en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 3, versículo 23, y esto quiero que lo entendamos muy bien, porque a veces lo escuchamos, pero hay algo importante que tenemos que aprender. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Escritura, algo tremendo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Y cuando la Biblia dice todos pecaron, no nos excluye a ninguno de los que estamos hoy aquí, sino que nos toma en cuenta entre los pecadores. Y la palabra pecado significa errar al blanco o ir en una dirección contraria a la que Dios nos marca en la palabra.
La palabra pecado significa errar al blanco. A lo mejor tú puedes decir, es que yo no he hecho nada a nadie, es que yo no le hago daño al vecino, yo no robo, yo no me meto con nadie, es mi vida y nada más. Pero no importa cuál sea el pecado, cuál sea la falta que tú estés cometiendo, mientras que tú no estés caminando en la dirección que Dios tiene para tu vida, estás en pecado y hay una condenación para tu vida. Pero la Biblia dice algo muy importante también. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la escritura que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, estábamos caminando porque todos hemos pecado, todos fallamos, todos nos equivocamos, porque la Biblia es clara y dice en Proverbios, dice la escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de perdición y camino de muerte. Amén. También dice la escritura en Juan capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice la escritura que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que el que permanece en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Así es que estamos caminando tal vez en la vida pensando que todo va bien, pensando que no pasa nada, como yo lo pensé en algún tiempo, pensando que no había problema, que no iba a pasar nada, que yo iba a seguir siendo la misma persona toda la vida, pero estaba hueco en el corazón, había algo que me hacía falta, que nada lo podía llenar, ni la droga, ni el alcohol, ni nada de lo que pueda ofrecer el mundo o el diablo. Nada de eso puede llenar el vacío de tu corazón, porque lo que nosotros necesitamos siempre, lo que el ser humano necesita, cualquier persona con cualquier problema, con cualquier necesidad, lo que necesita se llama la salvación que Jesucristo vino a dar en la cruz del Calvario. Esa salvación que trae libertad, esa salvación que rompe cadenas, que rompe ataduras, que quebranta, que libera. Esa es la salvación que todo mundo necesita y la cual estamos proclamando, porque creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que tiene poder, en un Cristo que no se quedó en la cruz, sino que bajó de la cruz, estaba ahí sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros, intercediendo por usted, intercediendo por mí, intercediendo por aquellos que no le conocen. ¿Sí? La Biblia, hermano, es clara. La Biblia nos habla de la verdad de Cristo. No estamos creyendo en un Dios de piedra, no estamos creyendo en un Dios de palo o de alguna forma de que el hombre diseñó o formó, sino estamos creyendo en un Cristo vivo, en un Cristo que tiene autoridad, en un Cristo que restaura, que libera. Gracias. En un Cristo, hermano, que puede hacer de su matrimonio que aparentemente no tiene solución, Él puede restaurar los matrimonios, que Él puede quebrar la cadena del oprimido, del drogadicto, del alcohólico, del homosexual, de la lesbiana, pero tiene que haber algo ahí para que Él pueda entrar en tu vida. Lo primero que tiene que pasar en nosotros es que en nosotros haya una verdadera convicción de que hemos fallado, de que nos hemos equivocado. Como le decía hace un momento, ¿verdad? La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen rectos. La palabra pecado significa ir en una dirección equivocada. Pero cuando nosotros reconocemos que el camino que estamos llevando no es el que Dios quiere, el que Dios diseñó, no es Jesucristo, cuando la vida que llevamos no está Cristo de por medio, entonces tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos volvernos a Él. La Biblia dice que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad. Pero la Biblia también nos enseña, el apóstol Pedro dice en la escritura, por tanto arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. No puede haber salvación, no puede haber libertad si nosotros no decidimos acercarnos a Él reconociendo que le necesitamos, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, como dice la escritura en Juan capítulo 15, sin Cristo nada somos, sin Cristo nada podemos hacer. Pero hay algo importante que dice la palabra ahí en Efesios capítulo 2,
Dice algo muy interesante, Efesios capítulo 2. Vamos a ver en el versículo 9 en adelante. Quiero leer una palabra que es poderosa. Efesios capítulo 2. Y que muchas veces no lo entendíamos, pero ahora en él podemos ver esta maravilla. Dice la escritura, vamos a ver ahí en el versículo capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 13, pero desde el 12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué más dice? Y sin Dios en el mundo. Pero ahora, a ver, repita conmigo, ahora. Repita conmigo otra vez, ahora en Cristo Jesús, vosotros que aparentemente no había una esperanza, vosotros que aparentemente no había una solución, vosotros que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboleando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice la escritura, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses capítulo 2 versículo 14, desde el 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado. ¿Estábamos cómo? Muertos en pecado, porque dijimos que la palabra pecado significa ¿qué? Errar al blanco, no dar en la dirección correcta. ¿Usted cree que ha caminado en dirección opuesta en algún tiempo? ¿Sí o no? Lo primero que se necesita para poder recibir la salvación de Cristo es reconocer. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que he fallado. Dice la escritura en el versículo 13: estábamos muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Y ponga atención, dice: perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la Biblia nos habla acerca de los principados y las potestades, nos está hablando de aquellas cosas que estaban oprimiendo nuestra vida y nos mantenían en un estado de muerte, de perdición, en un estado de drogadicción, tal vez, algunos tal vez de alcoholismo, algunos tal vez, y lo voy a decir abiertamente porque es algo que está sucediendo, tal vez de pornografía, de adulterio, de fornicación. Y ¿sabe qué? Son principados, son potestades, solamente que estábamos embotado nuestro entendimiento. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, los que ya hemos conocido de Cristo, no ignoramos que hay alguien, hay un príncipe de este mundo, hay un príncipe de la potestad del aire que se mueve en la vida de los jóvenes, en la vida de los matrimonios, en la vida de los pequeños, en la vida de las personas que no tienen una identidad, y está trabajando de una manera tremenda. Y si nosotros, los que conocemos, no predicamos de aquel que tiene la solución, no anunciamos de aquel que tiene la respuesta, esa gente se va a perder, se va a extraviar. Hay una responsabilidad para todos nosotros, y hoy es un tiempo que Dios ha preparado para que aquellas personas que no han conocido a Cristo y que están en este lugar puedan acercarse a Él, reconociendo que le necesitan, reconociendo que han fallado, reconociendo que se han equivocado en sus caminos,
Por eso la Biblia dice, y el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección que Cristo tiene para nuestra vida. ¿Sí? Tal vez cuando yo era joven no había quien dirigiera mis pasos, como tal vez muchos de los que están aquí. Muchos de los jóvenes que están tal vez involucrados en a lo mejor pandillas como yo lo estuve, tal vez en la drogadicción, tal vez en el alcoholismo, o dentro de sus casas están padeciendo y están viendo cómo hay maltrato, cómo hay violencia, o tal vez hay una disfunción en su familia y no hay quien guíe tus pasos. Hoy el Señor Jesucristo está aquí. Hoy Cristo está aquí para libertarte. Hoy Cristo está aquí para decirte, yo soy el camino. Ven a mí, pero tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que reconocer y tienes que decirle, necesito de Dios. Necesito de aquel Cristo vivo. Necesito de ese Cristo que están hablando. Cuando yo estaba pasando por esa escuela, la Nueva Esperanza, yo decía, yo no quiero estar encerrado. Yo no quiero vivir aquí encerrado toda la vida. Y me salí. Y antes de que yo saliera, el pastor Sergio, que él ha de recordar también eso. Él dijo, no lo dejen salir a este muchacho porque ya no va a regresar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Lo que dijo. Me salí porque dije, yo no voy a estar toda la vida encerrado aquí, cantando y levantando mis manos porque yo soy un hombre, un joven, ¿verdad? Malo y violento y esto y aquello, y yo no necesito de esto. Y cuando estaba afuera, realmente vi lo que era un encierro. Estaba encerrado en mi mundo, pensaba que todo estaba bien, estaba encerrado en mi mentalidad. Y de ahí me llevaron al penal porque ahora sí me agarraron, ¿verdad? Y estando allá adentro yo decía, yo quisiera estar allá en la Nueva Esperanza. Yo quisiera estar allá ahorita, porque allá de perdido salgo un día a la semana, ¿verdad? Pero bueno, todo esto me sirvió como una experiencia y yo quiero decirte que no tienes que pasar por una situación difícil, que no es cierto que tienes que, como decimos muchas veces, pisar fondo. Que si somos más inteligentes y tenemos más mente, podemos decir, yo voy a aprender, no por los errores propios, sino voy a aprender por lo que los demás han pasado. Y no voy a tener necesidad de pasar por aquí para poder conocer de aquel Cristo que me están predicando. Amén. Estamos predicando un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura matrimonios, un Dios que tiene autoridad, aquel Cristo que vino y levantó a Lázaro de la muerte, aquel Cristo que me levantó a mí de en medio de una sobredosis, 2 sobredosis, 3 sobredosis, cuando ya nadie daba nada por mí, cuando ya nadie esperaba algo de mí, hubo alguien que dijo, yo puedo levantarte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, cree en el que lo envió. Y el que lo envió nos ha amado. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje que todos conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que en él cree no se pierde, puede tener vida eterna. Pero es necesario que hoy reconozcamos que le necesitamos, que no es cierto que las podemos todas, que no es cierto que somos Juan Camaney, que no es cierto que yo mero las puedo aquí afuera y allá adentro en el penal. No es cierto. Tú necesitas de aquel que te diseñó. Tú necesitas de ese Cristo que tiene poder, y a través de tu vida Dios te va a glorificar, porque de lo necio del mundo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Dios tiene poder y Dios lo puede hacer en esta noche. Pero dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura que serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero dice la Escritura algo muy importante: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No estamos hablando de ídolos, no estamos hablando de monos, estamos hablando de un Rey de Reyes, del Rey de Reyes, de Cristo Jesús, del que tiene autoridad, amén, para dar lo que tú necesitas. Si hay alguien en este lugar que hoy reconoce, si hay alguien que se identifica y dice: ¿sabes qué? Yo necesito de eso. Yo no quiero que me lo digan, ni que me lo cuenten, ni que me platiquen. Yo quiero experimentarlo. Yo quiero ser parte de eso. Hoy es el tiempo de tu visitación. Hoy, este es el día aceptable. Este es el día de gracia que Dios preparó para ti. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que tú confieses que Jesús es el Señor, tienes que decir: ¿sabes qué? Me he equivocado. La he regado. ¿Cuántos la han regado aquí? A ver, para que no se... ¿Verdad que todos nos hemos equivocado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos nos hemos equivocado de alguna forma, de alguna manera. Algunos ya estamos corrigiendo las cosas que hicimos mal, y algunos tal vez hoy decidan hacerlo. Si hay alguien aquí, joven, señorita, quien quiera que seas tú, Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida. Tienes que tomar una decisión. Y no importa que sea lo que diga la persona que está a tu lado o el compañero, porque quiero decirte una cosa: cuando yo vine al camino del Señor, inmediatamente todos los disque amigos que tenía, ¿sí?, que hacían lo mismo que yo, empezaron a decirme que aleluya y que hermanito, y pues yo estaba fresquecito, ya sabrá, ¿sí? Luego me les iba encima: ¿cuál hermanito? ¿Y cuál aleluya? Pero defendiéndome a la vez, ¿verdad? Defendiendo lo que decían. Pero al final del tiempo, y Sergio también es testigo de eso, al final yo me traje como a 15 de esos exdrogadictos, asaltantes, rateros, de todo tipo de personas que estaban allá conmigo, y ellos se vinieron y conocieron de Cristo, y hay muchos de ellos que aún siguen, otros realmente, siendo sinceros, otros no, pero hubo muchos que conocieron de la salvación de Cristo. Y hasta hace poco teníamos, ¿verdad? Después Dios nos empezó a levantar y empezamos a predicar, empezamos a ir a los puentes, levantábamos a gente indigente, a gente que tenía días en un puente sin bañarse, sin nada asear, o sea, totalmente en un estado, ¿verdad?, de perdición, donde ya su vida no les importaba. E íbamos por ellos, les predicábamos la palabra, les anunciábamos que Cristo tiene autoridad, que Cristo tiene poder, y ellos se venían con nosotros y los bañábamos, los rasurábamos, los cambiábamos, y empezaban a conocer el amor que Cristo les estaba ofreciendo en ese tiempo. Y ahora muchos de ellos están caminando correctamente. Dios tiene una